Gracias a la audiencia de Corape Digital TV que nos permanecen pendientes de todas nuestras publicaciones informativas. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, estableciendo la obligatoriedad de todos los estados parte de garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Ecuador ratificó esta convención en 1990, comprometiéndose a adaptar su legislación y también diseñar, implementar políticas públicas. En estos 35 años, ¿qué avances y retrocesos existen en caso de nuestro país? Revisando los datos estadísticos, sería importante de conocer y hacer conciencia de algunas cosas que seguramente nos falta mucho. Al respecto, vamos a dialogar brevemente con Pablo Coloma, es miembro del Pacto por la Niñez y la Adolescencia. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador, Corape. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a Corape. Es para nosotros un gran honor el poder compartir nuestras exigencias, nuestro mensaje en relación con los derechos del niño en este medio tan prestigioso. En resumen, ¿qué aspectos se puede resaltar como avances en materia de derechos del niño, niñas y adolescentes, tomando en cuenta que la población actual representa el 31%, que equivale a más de 5 millones de personas? Bien, podríamos hablar de la Convención sobre los Derechos del Niño como un hito histórico a nivel mundial, digamos, con ese alcance. Y hablamos además de hito histórico, sobre todo porque nos referimos a un ámbito que, digamos, venía un poco plasmándose en relación con los derechos humanos, que tiene que ver con justamente el siglo anterior, el reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas, y fueron a partir de la Declaración Universal fueron como desarrollándose diferentes instrumentos para ir especificando los derechos humanos de cada grupo poblacional. Llegamos entonces personas con discapacidad, mujeres, etcétera, y llegamos justamente a 1989 cuando se expide esta convención que establece, como se ha dicho, estas obligaciones, y que lo que fundamentalmente tenemos que decir es que con este instrumento normativo de rango internacional, lo que se hace es reconocer que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos humanos, ¿sí? Y que la protección que nosotros estamos en la obligación de realizar, no debe descuidar sus derechos humanos. Es decir, en principio debe garantizarse que ellos puedan ejercer esos derechos y, por supuesto, también tiene que garantizarse que ellos se involucren en general en la vida social, en la vida política, asuman, digamos, deberes y responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces la convención marca este hito en el que a los niños, niñas y adolescentes se les da este espacio en la sociedad y se les dice: ustedes son ciudadanos también, no son personas que se están recién construyendo y a los 18 años mágicamente ya pueden ejercer derechos, ¿no? Y como todo adulto, sino que ustedes, a medida que los niños van adquiriendo madurez, independencia, etcétera, autonomía, van ejerciendo sus derechos. Pero ahí están las familias, la sociedad, el Estado para darles todo o garantizar todo el entorno, todas las condiciones materiales necesarias para que, digamos, ese desarrollo se haga de forma íntegra, sana, etcétera. Entonces, eso, digamos, es en el plano ideal, teórico, normativo, lo que nos establece la norma. Podríamos hablar de avances y retrocesos en esta época. Los principales avances es, como he dicho, este cambio de paradigma en torno a los niños y su lugar en la sociedad en general. Y el reconocimiento de sus derechos y cómo a nivel doctrinario los países van encontrando las formas de garantizar esos derechos. Pero por el otro lado no debemos olvidar, y tal vez es lo que más importante debemos considerar, es que también ha habido retrocesos. Es decir, no siempre podemos ver que la humanidad avanza, digamos, de la mano entre sus ideales en torno al reconocimiento de derechos, de la integración de los pueblos, la dignidad de las personas, pero por otro lado también un poco las políticas ambiciosas de los grandes imperios, pero también las políticas de corrupción dentro de los países, el crimen transnacional, todas esas amenazas
lo que hacen precisamente es que esos derechos solo queden en mera retórica tal vez. Y eso es lo que principalmente nosotros queremos resaltar en esta fecha. Celebrar que como sociedad hemos reconocido a los niños en su calidad de ciudadanos, pero adicional a eso, recordar que hay una deuda histórica gigante y esa deuda cada vez crece más y se vuelve incluso cada vez más ignominiosa con los niños. Vamos a explicar en números cómo estamos en el país en cuanto a la vida de los niños, niñas y adolescentes en situación como la pobreza, desnutrición, violencia, educación, trabajo infantil, problemáticas más visibles y recurrentemente que se conoce por la información que a veces coyunturalmente se difunde, ¿no? ¿Cómo está la situación en el país? Sí, es importante que todos nosotros tomemos en cuenta. Usted ya lo ha mencionado, los niños representan el 31% de la población, de acuerdo a los últimos números que arroja el censo, lo cual es, como se decía, un poco más de 5 millones de personas. De ahí tenemos que considerar que de los 5.5 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en el país, el 38% de ellos vive en pobreza multidimensional, ¿no? Pobreza entendida en todos los factores, no solamente nivel de ingresos, sino muchos otros elementos, ¿no es cierto? Y lo que es más grave aún es que tenemos a un 15,5% de niños, niñas y adolescentes que viven en condición de pobreza extrema, que es más o menos unos 800,000 niños, lo que implica que tienen obstáculos casi que insuperables para acceder a servicios tan básicos como tomar agua limpia, por ejemplo, acceder a alimento, para ir a la escuela, para tener alcantarillado en el lugar donde viven, etcétera. Condiciones tan básicas para un ser humano no se les está garantizando a cerca de 800,000 niños. Entonces, ahí, por ejemplo, también tenemos que ver que digamos que el rostro de la pobreza es el rostro de un niño indígena, además, porque tenemos a un 59% de la niñez indígena que vive en pobreza extrema. Es decir, justamente más de la mitad de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza extrema, niños, niñas y adolescentes indígenas, que por supuesto están sobre todo ubicados en zonas rurales, pero también aquellos que viven en las zonas periféricas, suburbios, zonas marginadas de las ciudades donde se viven en condiciones muy difíciles y que se suman otros problemas, ¿no? Inseguridad, etcétera. Entonces vemos eso obviamente también repercute en el acceso a muchos servicios, es decir, la pobreza, como decíamos, no es tener ingresos menores a algún indicador establecido formalmente, sino es el no poder acceder a muchas oportunidades de satisfacer las necesidades propias, y una de esas es justamente el nutrirse apropiadamente. Y de ahí viene esta problemática que como Ecuador nos debe dar vergüenza como sociedad, tener índices tan altos de un 20% de niños menores de 2 años con desnutrición crónica. Es decir, sí, exactamente, tenemos un índice que supera al de muchísimos países de la región, lo cual nos debe dar, como decía, muchísima vergüenza. Consideremos esto, 25 de cada 100 niños, niñas y adolescentes en nuestro país están tomando agua potable, no potable, agua con residuos de heces fecales. Eso nos da, digamos, una pequeña seña de, digamos, esta situación tan lamentable que tenemos, que no podemos tolerar. Se suma a eso, digamos, en todo este contexto, el tema de la violencia, ¿no es cierto? Y a todos en general como sociedad estamos siendo víctimas de violencia que viene de todos estos espacios donde se ejerce la violencia intrafamiliar o en general la violencia que es parte de nuestra cultura, desde la violencia que hay en las calles, en el tráfico, dentro de nuestras casas, en los medios de comunicación y en las redes sociales, etcétera. Pero también esa violencia que se ejerce por la delincuencia común y peor aún la violencia que ha surgido por los mercados ilegales, entre los que está justamente el narcotráfico, que es el peor de los males que nos está afectando ahora. Entonces, todo ese contexto es digamos, un entorno que está presentando o generando situaciones de violencia extrema hacia los niños que no podemos tolerar, como decía.
Y más aún porque se trata de personas que no están en la capacidad, digamos, de resistir, de defenderse, dependen completamente de sus padres o de adultos, y a veces esos mismos adultos son los que los violentan, los que los abusan sexualmente. Entonces, por ejemplo, podemos ver que 6 de cada 10 niños en nuestro país han sido víctimas de violencia tanto física como psicológica dentro de sus hogares. La violencia como una tara mental en nuestra cultura todavía sigue estando ahí. Todo queremos resolver con violencia, ¿no es cierto? Desde la situación más cotidiana en nuestro hogar hasta las disputas políticas, ¿no es cierto? Todo con violencia. Y todo eso lo está recibiendo, digamos, en su calidad de víctima en los niños, pero también aprendiendo y construyendo su identidad en torno a eso, ¿no es cierto? 6.000 niños, 6.000 casos al año casi en promedio de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Eso es una situación totalmente cruel, ¿no es cierto? Y como decía, ignominiosa. Y de hecho, también uno de los problemas que tenemos que tomar en cuenta es, sobre todo la niñez rural, los niños que viven en zonas donde existe mayor proliferación de actividades extractivistas. Esto no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo a propósito de las peores formas de trabajo infantil. En estas zonas es donde es mucho más proclive que se den estos fenómenos, sobre todo de trata, ¿no es cierto? Trata de personas con fines de explotación sexual, con fines digamos, para ponerlos a mendigar en las calles e inclusive ya para, digamos, las actividades delictivas, ¿no es cierto? Entonces, justamente la niñez rural, las niñas, las adolescentes están en mayor riesgo en este contexto, precisamente por el abuso sexual o por todo lo que implica el embarazo adolescente. Decíamos, ¿no es cierto? Todo este tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la violencia también hoy por hoy es un tema que nos preocupa a todos. Sobre todo, o sea, nos debe preocupar en principio el hecho mismo el fenómeno mismo de que las bandas de delincuencia organizada parece que conocen mejor a nuestra adolescencia, a nuestra juventud que el mismo Estado, ¿no es cierto? Y sabe generar mejores espacios, digamos, más atractivos para estos chicos, que lo que implica vivir en una sociedad basada en las normas, basada en la convivencia, etcétera. Acá parece que hay oportunidades. Aquí sí hay oportunidades. Parece ser que en el mundo delictivo sí hay oportunidades para los chicos. Ellos encuentran ahí, por ejemplo, un sentido de pertenencia, encuentran cierto sentido de seguridad, ¿no es cierto?, al estar, y sobre todo se sienten reconocidos. Ya vemos que investigaciones nos dicen que inclusive pueden llegar a percibir hasta $4,000 mensuales por pertenecer a una organización delictiva, ¿no es cierto? Entonces vemos el escenario, digamos, en ese entorno parece ser mucho más atractivo para quien no, digamos, para un niño que esté en condiciones como las que decíamos de pobreza extrema, desnutrición. Parece ser la única alternativa, porque esperar que la escuela, que el Estado haga algo por ellos, no va a pasar nada. Efectivamente. Brevemente, frente a esta realidad que nada bueno está para el país, obviamente, de lo que tú mencionas, ¿cuáles son las recomendaciones u observaciones que demandan desde las entidades que vigilan el cumplimiento de los acuerdos establecidos, como es el caso de Pacto por la Niñez y Adolescencia? El Pacto por la Niñez y Adolescencia, frente a esta durísima y cruel realidad que viven muchísimos niños, niñas y adolescentes, a propósito de los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, plantea algunos puntos en relación con la garantía de los derechos del niño. En primer lugar, nosotros exigimos el desarrollo, la formulación y ejecución de una política pública integral de protección de niños, niñas y adolescentes, que considere, por supuesto, todos los elementos que establece la Convención, fundamentalmente de los principios de igualdad y no discriminación, interés superior, la participación y el desarrollo integral. Por supuesto, eso debe ir de la mano de una asignación adecuada, de un presupuesto que permita que esa política realmente se cumpla. Exactamente. De hecho, el punto es que sea una política de Estado y que sea integral, que involucre gobierno central, gobiernos parroquiales, gobiernos
exacto, las comunidades, todos los GAT, las comunidades, las familias, ¿no es cierto? Entonces, no debemos olvidar que la misma ley, el Código de la Niñez y Adolescencia, establece un principio fundamental que es el de prioridad absoluta, que parece ser que a todos se les olvida, ¿no? Que dice que en cualquier programa, proyecto, política, siempre se tiene que asignar los recursos prioritarios hacia la atención de niños, niñas y adolescentes. Nosotros lo que exigimos es que al menos el 5% del PIB se destine a todo lo que tiene que ver con inversión en sector social, ¿no es cierto? Y que incluya, por supuesto, niñas, niñas y adolescentes y el ejercicio de todos sus derechos. Hoy no llegamos ni al 2%. Con un 5% consideramos que podemos ir rescatando, digamos, y saldando esa deuda que tenemos con ellos. Hay que fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Protección. Nosotros vemos que en principio hay, digamos, dificultades inclusive a nivel estructural. Escuchamos hoy por hoy a algunos candidatos que proponen incluso asamblea constituyente, etcétera. Eventualmente, si eso llegase a darse, deberíamos revisar cómo la Constitución hoy por hoy está planteando el tema del sistema de protección de niñez, que es parte de un sistema más grande, con lo cual se ha perdido la especificidad. Y esa especificidad debe regresar hacia la niñez y la adolescencia. Más allá, bueno, de lo que pueda hacer una asamblea constituyente, lo que sí es que pedimos que ese sistema descentralizado se fortalezca. Ahora, hablamos de la desnutrición crónica, entonces hay que asignar más presupuesto, hay que darle digamos un esfuerzo mucho más fuerte, más acciones, más involucramiento de todos los niveles de gobierno, involucramiento de las comunidades, de las familias. Fortalecer las familias es uno de los elementos fundamentales para prevenir la desnutrición crónica, ¿no es cierto? Finalmente, acceso a educación, garantizar. Sabemos que hay miles de niños, niñas y adolescentes que han desertado de la escuela, han abandonado la escuela o han sido expulsados. Digamos, las circunstancias los han expulsado. Garantizar salud física y mental para niños, niñas y adolescentes, garantizar su participación, garantizar además justicia especializada, una justicia que proteja a los niños y también una justicia que responda adecuadamente a los adolescentes que están inmiscuidos en el delito, que mejor si es a través de la justicia restaurativa, y finalmente la protección de la madre naturaleza. Ahí hay temas que nos toca seguir discerniendo, obviamente, sobre los derechos del niño de manera permanente y serio, obviamente, y de eso también dependerá el buen vivir para la niñez y adolescencia de nuestro país. Te agradezco mucho, abogado Pablo Coloma, por compartir estos minutos a la audiencia de los medios comunitarios. Esperamos que hayamos aportado a llegar a estas reflexiones, a seguir trabajando en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones y en nuestras instituciones. Así es que muchas gracias nuevamente. Igualmente, nuevamente gracias. Enseguida escuchemos los mensajes publicitarios a través de Corape Digital TV.